Sí. Buenas tardes. Tengo el placer de cerrar este ciclo de conferencias con esta charla sobre el universo a gran escala. Mi nombre es Diego Restrepo, soy profesor del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia en el grupo de Fenomenología de Partículas Elementales. Voy a empezar desde muy al inicio del universo, en el cual uno tiene en principio un estado en el cual puede haber multitud de campos, de situaciones, de energía muy altas. Y lo importante, de acuerdo con la cosmología moderna, es que entre todas esas cosas que hay inicialmente exista un campo que se llama el inflatón. Serían como las particulitas rojas que se ven ahí. Entonces, si ese campo existe en el universo, en esos tiempos primitivos, ese campo rápidamente empieza a dominar la energía y la materia del universo. Y esa dominación de energía y materia del universo en términos de lo que se entiende como un campo que es el que rompe una simetría, se da mientras el inflatón va hacia su mínimo de simetría, donde la simetría se rompe. Entonces, mientras el inflatón va recorriendo ese potencial, el universo va cambiando de una forma extraordinaria, en el sentido en que el espacio-tiempo empieza a expandirse de una forma exponencial. Durante ese tiempo en el que el inflatón está rodando, es un tiempo que se llama de dominación de materia, y ahí el universo básicamente está creciendo. Una de las facetas importantes de la inflación, y es para lo que se necesita realmente desde el punto de vista práctico, es que el inflatón borra todas las condiciones iniciales. Es decir, si inicialmente hay muchas partículas exóticas pesadas acompañando al inflatón, el crecimiento del espacio-tiempo es tan gigantesco que al final el espacio que corresponde a nuestro universo actual, nuestro universo observable, queda completamente vacío de materia. Lo único que existe ahí es el inflatón. Y una cosa que es quizás aún más importante aún, es que el inflatón, como cualquier otro campo fundamental, puede tener excitaciones cuánticas que son del tamaño de la constante de Planck. Entonces, esas excitaciones cuánticas que están pasando ahí también se ven afectadas por la expansión exponencial, y al final quedan de un tamaño macroscópico. Entonces, en una fluctuación cuántica del inflatón, que luego se ve reflejada en todas las etapas de evolución del universo, al final, dentro de esa fluctuación cuántica puede caber hasta un supercúmulo de galaxias. Entonces, la semilla de las inhomogeneidades que se necesitan para luego crear las estructuras del universo. Entonces, la inflación sirve para esas dos cosas. Por un lado, homogenizar el espacio-tiempo de manera que quede limpio de partículas extrañas, y de otro lado generar pequeñas fluctuaciones que sirvan de semilla para que se formen estructuras posteriormente. La inflación tiene que terminar, porque si no el universo simplemente se enfría y sin ningún contenido. Entonces la inflación termina cuando el inflatón llega a su mínimo de energía y empieza a oscilar alrededor de ese mínimo. Eso ocurre a escalas gigantescas de energía, y entonces básicamente puede crear todas las partículas asociadas a esa escala de energía. Las oscilaciones del inflatón se convierten en las partículas del modelo estándar, que es lo que está reflejado acá. Entonces, cuando el inflatón empieza a decaer, produce las partículas del modelo estándar y las correspondientes antipartículas en todas sus generaciones.
No voy a entrar en detalles en esto porque eso ya lo vieron en las sesiones anteriores, pero digamos que al final de inflación, en el periodo que se llama de recalentamiento, todas las partículas y antipartículas del modelo estándar se producen por montones. Y si hay alguna otra partícula que exista en la naturaleza por debajo de esa energía, también se crea. En particular, a nosotros nos interesa la creación de la partícula que posteriormente va a dar lugar a la materia oscura del universo, que va a llamar la partícula X. Y como ocurre con las demás, el proceso del recalentamiento también produce la correspondiente antipartícula de materia oscura. Bueno, el universo, a partir de ese plasma primordial, se comienza a enfriar y las partículas pesadas empiezan a decaer a las partículas más livianas. Eventualmente, ya al fin del periodo de recombinación, que ocurre como a los 300.000 años después del Big Bang, se generan ya, quedan solamente las partículas estables del modelo estándar. Esas partículas estables están asociadas a los quarks de la primera generación, los gluones de la interacción fuerte, los fotones del electromagnetismo, el condensado de Higgs, que se manifiesta como la masa de esas partículas elementales, el electrón y los 3 tipos de neutrinos. Esas son las únicas partículas que sobreviven. En su mayoría son fotones y neutrinos en un tamaño de 10 a la 90 excitaciones, 10 a la 90 partículas de fotones y neutrinos. Mientras que las otras partículas elementales, los otros fermiones, los quarks y los electrones, quedan reducidos mucho en su densidad y es un factor 10 a la menos 10 más pequeño y en total serían como 10 a la 80 excitaciones. Entonces hay 10 a la 80, 10 a la 90 fotones y 10 a la 80 electrones y protones básicamente. Y además queda una reliquia de materia oscura. Y dependiendo del tipo de materia oscura también puede quedar una reliquia, por ejemplo, exactamente igual de las antipartículas de materia oscura. Esto es como la situación ideal porque si queda igual cantidad de materia que antimateria oscura, entonces luego puede aniquilarse y generar señales que se puedan descubrir. Pero eso es opcional. En la materia oscura asimétrica, por ejemplo, solamente tendríamos materia oscura y no antimateria oscura. Entonces, básicamente lo importante acá es los fotones, lo que determinan las características del universo en ese momento. En ese momento el universo está dominado por los fotones. Los fotones es lo más energético que existe en ese instante, y entonces eso deja una huella digital de la última vez en que los fotones aparecieron libres. Eso se llama la radiación cósmica de fondo y está reflejada con este mapa que se hace con experimentos de satélite que miden esa radiación cósmica de fondo. Los diferentes colores son variaciones de temperatura. En general, esta temperatura es muy constante en todas las zonas del universo, en los 360 grados del universo profundo. La temperatura es muy precisa en 2.7 grados Kelvin, como con 5 cifras significativas. Pero por allá en la quinta cifra decimal hay pequeñas desviaciones sobre esa temperatura constante, bien sea más grandes o más pequeñas que el promedio. Cuando son temperaturas pequeñas se denotan con lo azul, mientras que cuando son temperaturas un poco más calientes se denotan con los colores más brillantes hasta el rojo. Entonces, básicamente, lo que me está diciendo esta densidad de reliquia es qué tantas inhomogeneidades se generaron como consecuencia de las fluctuaciones del inflatón. Entonces, una fluctuación del inflatón, que antes era una cosa del orden de Planck, se convirtió ya en algo macroscópico y hoy ocupa una porción gigantesca del universo. Y esa porción gigantesca es un poquito más caliente porque esa fluctuación hace que ahí se acumule la materia y la materia visible y la materia oscura del universo. Entonces, esa es como la semilla para que se formen los supercúmulos de galaxias, los cúmulos de galaxias, las estrellas, etc. Ese es como el marco que tenemos del universo primitivo.
Y ya luego, como les dije, esas semillas iniciales evolucionan hasta las estructuras conocidas. Aquí, por ejemplo, estoy representando un cúmulo de galaxias. El cúmulo de galaxias está aquí dibujado no solamente con la parte visible, que serían las galaxias en sí, sino con sus correspondientes halos de materia oscura. Además está lo que se llaman los filamentos, que son lo que une los halos de materia oscura, y se supone que todas esas zonas están llenos de materia y materia oscura. Eso lo veremos en detalle más adelante. Entonces es importante como caracterizar cuáles son las condiciones iniciales para que se generen los máximos de densidad y poder simular ya computacionalmente cómo se crean esas galaxias. Entonces lo más importante es caracterizar esa radiación cósmica de fondo. Eso se hace como con las fluctuaciones de temperatura ya en una escala angular, y entonces aquí vemos las fluctuaciones de temperatura en el eje Y. Los puntos con barritas es lo que midió, lo que está midiendo el último detector en un satélite de la radiación cósmica de fondo, que se llama Planck. Son sus medidas con el correspondiente error, y la curva verde es el fit que se hace con un modelo que se llama el modelo de concordancia. Entonces, acá podemos apreciar en primera instancia que la precisión con la que se miden las fluctuaciones de temperatura es muy buena, es excelente, sobre todo pues para tamaños angulares por debajo de unos 10 grados. Y que claramente aparecen unos picos. Hay un pico dominante y hay claramente establecido por lo menos un segundo y tercer pico que domina. Entonces, esta estructura necesita un modelo por debajo que la explique, que permita hacer el ajuste a esos datos. Como decía antes, eso se llama un modelo de concordancia. Entonces, literalmente, en esta época de radiación dominada por fotones, eso se puede considerar como una sopa. Y los ingredientes serían los diferentes observables físicos asociados a que se formen estos picos. Entonces, una analogía muy bonita es como con una sopa japonesa, donde uno tiene que combinar muy bien los ingredientes para que se formen esas pequeñas zonas de oscuras y claras. ¿Listo? Entonces, así, con esa analogía, quiero decir que en el universo temprano también necesitamos ciertos ingredientes para cocinar esa sopa primigenia y que se formen esos picos tan precisos. ¿Listo? Por ejemplo, el primer pico, que es el más importante, tiene que ver con la densidad total del universo. La densidad total del universo está asociada a un universo plano, y para que eso ocurra, la densidad de energía del universo tiene que ser muy grande y en un valor crítico. Eso se consigue escogiendo la constante cosmológica de la relatividad general en un valor determinado. Y eso entonces implica que básicamente el 70% de la energía del universo hoy en día actualmente está dominada por la constante cosmológica de las ecuaciones de la relatividad general. Además, pues de ese ingrediente se necesitan otros 6 más. Los que más interesan a nosotros es el contenido de bariones, o sea, el contenido de protones en el universo primitivo, que es básicamente lo que da la masa efectiva del universo, porque la masa de los electrones sería despreciable. Entonces, todo ese contenido de bariones nos dice la cantidad de protones que hay en el universo. Ese número tiene que tener un valor muy preciso para poder observar, por ejemplo, el segundo pico. Y el valor, se necesita también un valor muy preciso de un nuevo tipo de materia para poder explicar las fluctuaciones que se observan. Ese tipo de materia se le llama materia oscura porque no corresponde a las interacciones de la materia normal,
y esa cantidad de materia oscura básicamente controla también el segundo y tercer pico. Entonces, dependiendo de esas densidades, uno acomoda el segundo y el tercer pico, y para que todo cuadre muy bien y sea consistente con otras medidas cosmológicas, por ejemplo, de bariogénesis, de nucleosíntesis, que es cuando se forman el hidrógeno y el helio primitivo del universo, entonces todo debe quedar en unas proporciones muy precisas. En particular, la materia ordinaria, la materia bariónica, debe ser como el 5% del contenido total de materia y energía del universo, y la materia oscura debe ser un 27% del universo. Entonces hay muchos observables que son consistentes con estos valores. Quiero mencionar que este 5% parece muy poco, pero aún así corresponde a un valor mucho más grande de lo que realmente se observa. Es decir, cuando contamos los bariones que forman las estrellas y que nos están enviando luz, eso es inclusive una fracción mucho más pequeña de esto. Es como el 10% de toda la materia que se necesita para que el universo, el modelo cosmológico, el modelo de concordancia tenga sentido. Ese modelo de concordancia se llama lambda CDM. El lambda es de la constante cosmológica que se fija para la energía oscura, y el CDM es las siglas en inglés de materia oscura fría, que es el otro ingrediente importante. Bueno, entonces, retomando la formación de estructuras, a partir de estas condiciones iniciales, en principio, uno debe ser capaz de explicar cómo es que se forman los supercúmulos de galaxias, los cúmulos de galaxias, las galaxias, cómo las galaxias adquieren esas estructuras espirales, etcétera, etcétera. Eso ha sido un gran reto para la humanidad, pero se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Entonces, básicamente, tomando las condiciones iniciales de radiación cósmica de fondo y metiendo esas condiciones iniciales en un computador que tenga las leyes de la física, en este momento es capaz la humanidad de simular grandes proporciones del universo, y le sale muy parecido a lo que se observa, utilizando solamente estos ingredientes. Entonces, el resultado de esas simulaciones no solamente son las galaxias apropiadas tipo Vía Láctea, sino que necesariamente implican la existencia de un halo alrededor de esas galaxias. Y ese halo contiene la mayor parte de la materia de todo el sistema. En particular, la materia de la galaxia suele ser un 10%, y la materia en el halo, que es la materia oscura, es un 90% del total de la materia que se necesita para explicar todas las observaciones astrofísicas. Entonces, se considera un gran éxito que las simulaciones logren las proporciones adecuadas de materia oscura en los halos y materia visible en los halos a partir de las condiciones iniciales, que es un proceso nada trivial, porque recordemos que estas proporciones del 5% y el 25% en principio no tienen nada que ver con las proporciones finales del 10% de materia visible y del 90% de materia oscura. Aquí la energía oscura no importa. Entonces, alcanzar estas proporciones utilizando simulaciones computacionales y que coincida con lo que se espera observacionalmente, con muchas medidas, se considera un gran éxito teórico en la astrofísica moderna. Para lograr ese éxito, las simulaciones son muy complicadas y generan estructuras asociadas a estos halos simples. Por ejemplo, los superhalos son los que acogen los supercúmulos de galaxias. Luego hay otros halos más pequeños que son los que acogen las galaxias, y así sucesivamente hasta llegar incluso a las estrellas. Sobre eso entraremos en detalle luego. Lo que me interesa ahora mirar es cómo dividimos el universo en esas dos componentes, en una componente visible y en una componente oscura. Entonces, acá estoy esquemáticamente representando eso. Estoy representando una componente visible, que es donde tenemos el modelo estándar,
en particular las partículas estables ahí denotadas con ese cuadrito, pero potencialmente si podemos hacer un acelerador de partículas en esa parte visible del universo, podemos producir cualquiera de esos campos. Y luego vamos a tener una parte oscura que por lo menos tiene la partícula remanente de lo que nos quedó en el universo primitivo, de la componente de materia oscura. Y posiblemente tenga su antipartícula de materia oscura. Pero esta materia oscura tiene, para poderse formar en las proporciones adecuadas, tiene que interaccionar en alguna medida con la parte visible, o sea, debe haber una interacción entre los dos. La interacción, por ejemplo, puede ser una interacción a través de un mediador de radiación como un fotón, pero un fotón oscuro, que este fotón oscuro se comunicaría con el fotón nuestro, o lo que se llama un Z'. Un Z' sería como el Z nuestro y se comunicaría a través de él. Entonces, ese tipo de interacciones pueden comunicar los dos mundos y permitir que se formen las cantidades adecuadas de materia oscura hoy. Cabe anotar que en este momento hay observaciones que pueden provenir de cualquiera de los dos lados. Es decir, por ejemplo, el colapso de agujeros negros que forman ondas gravitacionales puede ser debido a los agujeros negros asociados al sector visible o a agujeros negros primordiales asociados al sector oscuro. Y básicamente, hoy en día están las dos posibilidades sobre la mesa. Con esto quiero enfatizar el hecho que todas estas evidencias son gravitacionales y la evidencia más directa de ondas gravitacionales es muy difícil de discernir de cuál de los dos sectores viene. Bueno, como para poder avanzar en la explicación de la importancia de la materia oscura, lo más conveniente sería como ponernos en una situación extrema, es decir, imaginarse que somos una civilización que por alguna razón se desarrolló en el sector oscuro. ¿Listo? Esto no sería un universo paralelo, sino un universo superpuesto. Entonces, digamos acá que los habitantes de aquí interaccionarían muy poco con nosotros, sería algo parecido a los fantasmas que logran atravesar paredes como si nada. De hecho, los neutrinos tienen como una pata en el sector oscuro, se cree que también tienen que ver con la conexión entre los dos sectores y tienen esa característica, son fantasmagóricos. Bueno, entonces, en un ejercicio de ciencia ficción nos imaginamos un habitante del sector oscuro y él tiene que, estudiando las mismas leyes de nosotros y usando una tecnología similar, ser capaz de discernir el mundo visible, porque para ellos los fotones son invisibles, ¿cierto? Sería como el negativo de nosotros. Lo que para nosotros es visible, para ellos es invisible y viceversa. Entonces, para exagerar esa analogía, imaginemos un mundo completo, es decir, que allá hay todo un espejo del modelo estándar, pero de partículas espejo que son oscuras y que interaccionan con el fotón oscuro y con el Z' oscuro, etc. Y entonces nosotros no somos conscientes de esas interacciones. Pero esto fue lo suficientemente complicado para que se formaran seres inteligentes que se preguntan las mismas cosas que nosotros, pero al otro lado. Listo, entonces para ellos su universo es lo que corresponde al 25% de materia oscura, pero utilizando su conocimiento científico y su cosmología, llegaron a inferir, como nosotros, la existencia de un 5% adicional de materia visible. Y entonces la pregunta es si pueden diseñar experimentos que caractericen ese tipo de materia. Y en principio, si ellos manejan la misma tecnología de detectores y observaciones que nosotros manejamos, podrían ser capaces de llegar a la conclusión de que en el sector visible hay 3 tipos de partículas estables. Una muy pesada, una liviana y quizás ya la que es muy ultraliviana, la que aquí es teeny, pequeña, esa quizás no la alcancen a vislumbrar, pero por lo menos la pesada y la liviana sí. Entonces, en ese universo visible sería como multicomponente, tiene 2 componentes estables. Y una de las componentes estables no es fundamental, sino que es un estado compuesto, que es el protón. El protón estaría compuesto de gluones, de un quark down de valencia y de 2 quark up de valencia.
ese protón forma estados ligados y sería como el responsable de la mayor parte de ese 5% de, de energía, de materia visible que estarían observando acá con sus modelos cosmológicos. Entonces, ellos mirando cómo se forman las estructuras visibles, pues sería al revés. Ellos viven en el halo y verían que las estructuras visibles se acumulan en el disco, mirando las posibles interacciones que salen de ahí, que generan materia oscura que ellos pueden medir, mirando ese tipo de procesos, pueden inferir, por ejemplo, cómo es la interacción entre la parte pesada y la parte liviana, es decir, entre el protón y el electrón, en un átomo de hidrógeno. Entonces tendrían acceso a la interacción entre partículas livianas por su entre partículas visibles por su carga eléctrica. Y entonces podían medir alfa. Y uno puede hacer el ejercicio, ese ejercicio está hecho, hay artículos científicos sobre eso, y poniéndose en el papel de los seres oscuros, usando nuestra tecnología, y ellos con nuestras observaciones serían capaces de determinar el tamaño apropiado de 1/137. Entonces, a lo que nosotros nos toca es hacer las cosas al revés, ¿cierto? Es parándonos acá, imaginar cómo serían las cosas allá. De alguna manera ellos hicieron trampa, hicimos trampa acá porque sabíamos que estábamos buscando, entonces podemos sintonizar nuestros detectores y nuestros observables para poder medir las cosas que sabemos que son importantes. Sin embargo, si nosotros nos ponemos del lado que nos toca, del lado visible, e intentar mirar al lado oscuro, pues aquí puede pasar cualquier cosa. Pues las posibilidades de que se generen cosas ahí son múltiples. Entonces, básicamente, el buscar las partículas estables acá, que son las responsables del contenido de materia oscura, es como buscar literalmente una aguja en un pajar, porque puede haber muchísimas cosas que interaccionan de cosas que son desconocidas para nosotros. Pero eso no nos desanima y seguimos buscando, a pesar de que hasta ahora no hemos podido todavía encontrar de qué puede estar compuesta la materia oscura. Entonces, para enfatizar ese hecho, miremos qué realmente significa alfa y qué sería lo equivalente en la materia oscura, es decir, cómo interactúa la materia oscura consigo misma. Entonces, a eso lo vamos a llamar lambda a la -1. El tamaño de la interacción de la materia oscura. Esto se llama autointeracción de la materia oscura. Y alfa es la interacción eléctrica, la interacción entre los protones y electrones. Bien, entonces retornemos nuestro cúmulo de galaxias. Entonces, ese cúmulo de galaxias tiene halos de materia oscura, cosas que los une, que también tienen materia oscura, y la materia bariónica no solamente está repartida en las galaxias en sí formando estrellas, sino que está repartida en todo el superhalo del cúmulo de galaxias. Y esa materia oscura es básicamente hidrógeno e hidrógeno ionizado. Y es una parte muy importante, como veremos a continuación. Es decir, básicamente solo como el 10% de los bariones están en las estrellas. Los otros 90% de bariones están por ahí. Todavía veremos que los tenemos que encontrar. Bien, entonces, cuando tenemos un cúmulo de galaxias que se está moviendo, puede que haya otro cúmulo de galaxias que se esté moviendo en la misma dirección. Entonces, eso crea colisiones. ¿Listo? Como el universo es tan grande, ese tipo de colisiones se han observado en la práctica, en la realidad. Entonces, por ejemplo, esta es una simulación de lo que se observa de dos cúmulos de galaxias interaccionando, que se ha interpretado como el resultado de una colisión de dos cúmulos de galaxias. Entonces, reconstruyendo eso desde un pasado muy, muy remoto, teníamos un cúmulo a la espera, llegó otro, colisionó a una velocidad muy alta y quedó ese resultado final. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? La zona azul son los halos de materia oscura. Mientras, este es el halo de materia oscura. Mientras la zona roja es el gas que hay entre las galaxias, el gas intergaláctico, que es básicamente hidrógeno e hidrógeno ionizado.
entonces, lo que nosotros podemos observar es la luz de las galaxias y de alguna manera, si es suficientemente denso, el gas intergaláctico, porque eso emite rayos X. Entonces, eso lo podemos observar directamente y por eso se nota en rojo. Lo azul no lo podemos observar directamente, pero miren que hay muchas galaxias al final que están distorsionadas, y eso sí distorsiona es por todo el contenido de materia oscura que hay entre nosotros y la posición de esos cúmulos de galaxias. Entonces, todo eso nos permite inferir la galaxia, la masa total del cúmulo de galaxias, y nos permite calcular la masa que hay en el halo. Eso se llama lentes gravitacionales. Entonces, lo azul se infiere de lentes gravitacionales y lo rojo de rayos X. Los habitantes del universo oscuro verían el negativo de eso, es decir, ellos verían el halo y por lentes gravitacionales oscuros verían la parte de nuestra materia visible. El resultado entonces, noten, es que las partes visibles se quedan interaccionando, pero las partes de los halos prácticamente no colisionan. ¿Por qué no colisionan? Entonces puede haber dos razones. Puede que sea simplemente que está hecho por un gas similar al hidrógeno, pero que tenga una interacción muy baja. O sea, que el lambda sea mucho menor que el alfa. Entonces, básicamente, los rojos se quedan interaccionando porque el alfa es muy grande, es 1/137. Entonces, ya sabemos algo, por ejemplo, si la materia oscura es similar al hidrógeno, entonces su autointeracción es muchísimo menor que la autointeracción de la materia visible. Pero también puede ser porque sean como objetos muy compactos, por ejemplo, agujeros negros primordiales que están muy separados entre sí. Entonces, cuando ocurre la colisión es muy poco probable que se junten. Y entre los agujeros negros primordiales hay cero materia oscura, no hay. Entonces, no se genera interacción. O una combinación de ambas cosas. La moraleja de todo esto es que la materia oscura se comporta de forma muy diferente a la materia visible. Y eso impone que sea mucho más difícil determinar sus propiedades. Es decir, si esta cosa fuera suficientemente grande, ya la hubiéramos observado en esta colisión. Sin embargo, no la pudimos observar directamente. Bien. De acuerdo. Entonces, una de las cosas que yo había dicho antes es que la materia oscura no solamente está en los halos, sino que está formando estructuras que también contiene gas interestelar en los cúmulos de galaxias, por ejemplo. De hecho, es una predicción que tiene las simulaciones. Cuando se reconstruyen apropiadamente los halos y se reconstruyen apropiadamente las espirales entre los halos, lo que se predice es que esos halos están conectados por filamentos. Y por ejemplo, esos filamentos y esos halos están todos unidos como formando una superestructura que se llama la red cósmica. Entonces, acá el análogo sería como un edificio. Entonces, el soporte del edificio es los nudos, que son como los halos de materia oscura, y las varillas, que serían los filamentos de materia oscura. Y la materia visible estaría rellenando todo eso, no solamente las esquinas, sino los filamentos. Entonces, ese tipo de estructura, que es el soporte de la materia visible, se conoce como la red cósmica y es una predicción de las simulaciones. Entonces, el gran reto de la astrofísica es encontrar esos filamentos que están llenos de materia oscura y gas intergaláctico. Y el gran reto de la física de partículas es encontrar la partícula de materia oscura. Bueno, entonces el reto de los astrofísicos ha resultado como más simple porque han encontrado muchas evidencias. Esta es como la predicción básicamente. Acá podemos ver en lo azul lo observado, lo que se observa después de catalogar millones de galaxias. Y en lo rojo lo simulado, lo que se logra con los computadores. Entonces podemos ver que las galaxias terminan ahí agrupadas como en grandes filamentos. Esos filamentos se cree que contienen
ríos de materia oscura por los cuales fluye el gas intergaláctico que alimenta los halos que permite formar las galaxias. Bueno, entonces esa es la predicción en sí. ¿Y qué es lo que básicamente se puede observar directamente? Bien, entonces, resumiendo, tenemos la materia oscura, que es como el esqueleto. Luego el gas intergaláctico, que es lo que está llenando ese esqueleto. Y ya finalmente las galaxias en sí, que es lo que emite la luz. Y lo que nosotros vemos es, en analogía con el cuerpo humano, es la piel, pero no podemos ver ni los músculos, o sea, los bariones que están intergalácticos, ni podemos ver la materia oscura, que es el esqueleto, pues a menos que utilicemos rayos X o tecnologías así. Entonces, esa analogía es muy buena porque eso es precisamente lo que toca hacer a nivel astrofísico. Toca ir a esos niveles para poder detectar la presencia de esas cosas. Por ejemplo, los músculos, esa cantidad de variones que faltan, se pueden observar mirando, por ejemplo, los cuásar lejanos que tengan dos cuásar lejanos que tengan una línea de visión apropiada, que acumulen suficiente material en el filamento de materia oscura. Entonces ese filamento va a estar lleno de hidrógeno. De acuerdo a las simulaciones, ese hidrógeno va a tener otros elementos más pesados que se van a calentar y van a emitir radiación a unas temperaturas muy concretas. Entonces, en ese tipo de observaciones se ha encontrado lo más fácil, que es como la radiación un poco más fría, y muy recientemente se logró encontrar también la radiación más caliente. Entonces hay fuertes evidencias que entre dos cuásar hay un filamento que los une, que los está alimentando constantemente, y ese filamento está lleno de gas intergaláctico que está fluyendo de un lado a otro. Esto es básicamente como las medidas más recientes de temperaturas mucho más altas de lo mismo. Y muy recientemente, esto es un artículo de hace pocos días que pueden ver los detalles en el blog de Francis, de la observación de lo que se llaman fast radio bars con señales de radio. Entonces hay detectores, sobre todo en Australia, que son capaces de detectar señales de radio de galaxias muy potentes, y esas señales de radio se ven afectadas por la presencia de los filamentos. Y entonces, como esas señales de radio están afectadas es por el contenido de bariones de los filamentos de materia oscura, pueden determinar si hay bariones ahí en esos filamentos y en qué cantidad. Y entonces le sale un cálculo de que el 5% de la materia que compone los filamentos tienen que ser bariones. Y contando esos bariones y los bariones que hay en las estrellas, es muy fácil dar cuenta del 100% de todos los bariones del universo, o sea, del 5% del contenido total de materia y energía oscura del mismo. Entonces, las señales de esos filamentos cada vez se vuelven más fuertes. En esta otra observación, por ejemplo, utilizando lentes gravitacionales, observando núcleos galaxias activos lejanos, que son los puntos rojos, las lentes gravitacionales permiten inferir el contenido azul claro, que serían los filamentos de materia oscura. Y ese mapa que se logra hacer tiene un nivel de significancia muy alto. Entonces hay muchas observaciones gravitacionales que soportan las predicciones de las simulaciones de formación de grandes estructuras en el universo. Entonces, básicamente, la materia oscura a nivel astrofísico se necesita, funciona muy bien y es muy consistente con todas las observaciones a todas las escalas, incluso en cosas cercanas. Por ejemplo, este es el filamento que se ha observado entre dos cúmulos, entre dos clústeres de galaxias cercanos, utilizando lentes gravitacionales. Similarmente, cuando se intenta medir la densidad del gas intergaláctico fuera de la Vía Láctea, se nota que esa densidad aumenta cuando se apunta hacia Andrómeda, nuestra galaxia vecina. Entonces también hay evidencia de un filamento que une Andrómeda con la Vía Láctea. Bien, entonces esto está muy bien establecido, que las galaxias tienen un halo de materia oscura,
Y ese halo de materia oscura ayuda a explicar muchas cosas que fue para lo que originalmente se necesitaba la materia oscura. Y la materia oscura se propuso inicialmente era para explicar por qué las estrellas exteriores a una galaxia se mueven tan lento, se mueven tan rápido, se mueven mucho más rápido de lo que se espera si solo hubiera materia invisible. Y por qué las galaxias externas a los cúmulos de galaxias se mueven tan rápido a pesar de la poca materia visible que se observa. Esas fueron las motivaciones iniciales de materia oscura, pero ya son simples consecuencias sencillas de la teoría subyacente que tenemos ahora. Una cosa muy importante de esos halos de materia oscura es su carácter de interacción. Lo que implica ya el carácter de partícula de materia oscura es cómo se forman las estructuras. Por ejemplo, si la materia oscura es de muy baja velocidad, como los protones intergalácticos, que se dicen fríos, entonces la formación de estructuras es muy jerárquico. Se forman primero los halos de los supercúmulos de galaxias, luego los halos de las galaxias, y así hasta llegar hasta las estrellas. Mientras que si la materia oscura es más rápida, se benefician la formación de estructuras más pequeñas, como por ejemplo las galaxias satélites. O si la interacción entre las diferentes componentes de materia oscura es muy grande, entonces eso puede afectar la formación de supernovas dentro de las galaxias. Entonces, mirando ese tipo de subhalos, estudiando los subhalos, tenemos la esperanza de ganar información acerca de las características de la partícula de materia oscura, por lo menos de su velocidad. Si es poco relativista, si es más relativista o si interactúa mucho entre sí. Para poder tener en cuenta eso bien, las simulaciones las han tenido que mejorar mucho, teniendo en cuenta los efectos bariónicos, que es básicamente tener en cuenta que cuando se están formando esas galaxias al comienzo, hay mucha materia disponible bariónica, entonces se forman supernovas, esas supernovas explotan y vuelven a dispersar todo. Tener en cuenta esos efectos en las simulaciones es muy difícil y al final opacan esto, porque las explosiones de supernovas originales pueden remediar como el efecto de la autointeracción o el efecto tibio. Entonces hay que tener esto muy claro para poder distinguir qué realmente se debe a materia oscura y qué se debe a efectos bariónicos. Eso es como el futuro que se espera de las observaciones astrofísicas y entonces eso nos podría determinar el tamaño de los halos, no solamente determinar el tamaño de los halos de los clústeres de las galaxias, el halo de las galaxias, sino lo que hay dentro de los halos de la galaxia. Si podemos tomar medidas sobre eso, podemos distinguir el tipo de materia oscura que está participando ahí. Es como la esperanza más notable que hay en ese sentido. Para reflejar ese hecho, pues me descuadro un poquito, se propone este gráfico que combina la física de partículas con la astrofísica. La física de partículas es como el tamaño de interacción entre las partículas de materia oscura, su autointeracción. Cuando esa interacción es muy grande, que es como el caso de la materia oscura asimétrica, solo hay materia oscura, no antimateria, como los protones, entonces se espera que haya un efecto de fotones oscuros muy fuerte y estaríamos en este régimen similar al nuestro, ¿cierto? Este es como el régimen así más visible. Luego tenemos interacciones más débiles, que son el paradigma de materia oscura débil convencional, el que más se busca y para el cual se hace más esfuerzo experimental, pero a la gente se le han ocurrido muchísimas posibilidades. Por ejemplo, están los agujeros negros primordiales, que tienen una interacción muy baja porque están muy separados entre sí, entonces ahí no hay ningún tipo de interacción de materia oscura. Eso es lo que le interesa a los físicos de partículas. Y luego está la masa del halo. Entonces, si uno mira halos muy gigantes, puede determinarlos y ve efectos ahí que afecten el modelo cosmológico oscuro. Eso implica
que necesariamente la materia oscura tiene que ser muy exótica. Si los halos de los supercúmulos de galaxia se afectan con respecto a lo que uno espera de la materia oscura fría, eso inmediatamente señala un tipo de materia oscura muy específica. Entonces, si la materia oscura es aburrida, fría y no interactuante, entonces vamos al régimen cercano a 1, que es el que nos toca, donde es lo que observamos. Entonces, si estamos en esta línea horizontal, en lo cual la materia oscura es fría y las interacciones son las que se esperan de los modelos típicos, más allá del modelo estándar, tenemos buena esperanza de encontrar la materia oscura. Pero como no sabemos qué es, puede estar en alguna esquina de estas en los cuales sea muy difícil llegarla a determinar. Pero las esperanzas no se pierden y en el futuro cercano, con mejores observaciones astrofísicas y algún indicio de física de partículas, se espera que podamos desentrañar ese misterio. Antes de terminar, me gustaría llamar la atención sobre el artículo asociado a imaginarse un mundo oscuro. Cuando acceden a las transparencias en el link del principio, en este archive 1712.06615 es un Physics Report, es donde ellos se imaginan como los seres oscuros que son capaces, con una tecnología similar a la nuestra, medir la constante de estructura fina. Y termino ahí, quedo abierto a las preguntas si hay preguntas. Bueno, muchas gracias, Diego. Entramos entonces, como dijiste, a la sección de preguntas y por el momento hay solo unos cuantos comentarios, saludos en Facebook y si quieres podemos dar un segundito a ver si nos llegan preguntas a través de los comentarios en el video. Les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios en Facebook de la transmisión que estamos haciendo en este momento, pues, en vivo por el canal de la universidad. Bueno, por acá empiezan a llegar las preguntas. Primero que todo un comentario. Laura Franco nos dice que felicitaciones, excelente tema. Juan Pablo Arenas nos pregunta, Diego, ¿cuál es la evolución de las temperaturas para la formación de esas galaxias? ¿Cuál es la evolución de la temperatura para la formación de esas galaxias? Bueno, pues es una pregunta bastante amplia que depende como de la época del universo en particular. Yo me voy a enfocar en el universo primitivo. Entonces, acá empezamos con una fluctuación cuántica a una temperatura súper alta. Luego, después de la inflación, el universo básicamente se enfría, digamos que al cero absoluto. Pero la fluctuación es una fluctuación gigantesca a una temperatura muy baja. El recalentamiento, o sea, la oscilación del inflatón, vuelve a calentar el universo hasta la masa del inflatón. Por ejemplo, si el inflatón tiene una masa de 10 a la 9 gigaelectronvoltios, entonces la temperatura a la que se calienta el universo es de ese orden.
de 10 a la 9 gigaelectronvoltios. Y con esa energía se pueden crear todas las partículas disponibles a esa energía. Es como tener un acelerador muchísimo más potente que el LHC, 10 órdenes de magnitud más poderoso. Eso produciría todas las partículas. Y esa es la parte más caliente del universo. Eso es como la explosión en sí, lo que uno llamaría el Big Bang, porque ahí está el universo a su mayor temperatura posible, que ha dejado alguna huella. Esas huellas entonces se ven reflejadas en cada uno de los desacoples de la materia, y en particular cuando ya se desacopla el fotón, que queda esta temperatura, que es la temperatura de la radiación cósmica de fondo, que es muy alta acá. Sin embargo, a este nivel, la superestructura que va a tener, por ejemplo, el cúmulo de galaxias, no emite luz, es completamente fría, ahí no hay estrellas todavía. Las estrellas todavía se demoran 500 millones de años en formarse, o sea, de los 300.000 años iniciales que se forma la radiación cósmica de fondo, a los 500 millones iniciales, el universo es completamente oscuro. La nueva generación de telescopios va a llegar ahí a esa oscuridad. Luego, entonces, ya se empiezan a formar, ahí hay una gran acumulación de energía cinética, y se forman unas galaxias muy activas, que son los cuásares, ¿cierto? Los cuásares, que son las galaxias más lejanas que vemos, son las primeras que se forman a unas temperaturas gigantescas. Y el gas intergaláctico ahí está muy calentado por esos cuásares también. Y hasta ahí no sé si quería preguntar algo más específico. Gracias, Diego. Pues esperemos a ver si de pronto Juan Pablo dice algo más. Otra preguntita por aquí, Isabel Mosquera. ¿La materia oscura genera lentes gravitacionales que podamos ver? Sí, en esta fotografía, en la del video que puse, se alcanzaba a apreciar un poco. Hay observaciones más espectaculares, pero básicamente al comienzo del video, si lo detenemos, hay una cantidad de galaxias entre nuestra línea de visión del cúmulo de galaxias muy lejanos. Entonces, debido a toda la acumulación de materia oscura, cuando uno observa esos cúmulos de galaxias muy cercanos, se distorsionan y se forman anillos. Y esos anillos son perfectamente visibles. Y esos anillos de imágenes distorsionadas por los lentes gravitacionales es como la evidencia más directa de que entre nosotros y esos cúmulos de galaxias muy lejanos hay todo, digamos, un cilindro de materia oscura que crea esa distorsión. Y eso se refleja, como les digo, como en patrones circulares de galaxias alrededor de lo que uno está observando, que serían como las imágenes que se forman por el lente gravitacional. Aquí tenemos también una pregunta relacionada justo después de esa, y de Juan Esteban Correa, que pregunta sobre si la materia oscura afecta cómo vemos las galaxias más lejanas. Sí, muchísimo. Y para bien, yo les había dicho antes que los telescopios modernos van a ser capaces de mirar la oscuridad, es decir, el tiempo en el que se creó la radiación cósmica de fondo y se formaron las primeras galaxias, que ahí no había estrellas, entonces no había luz. Y eso se debe en gran parte a la existencia de materia oscura. Entonces tenemos la lente como tal del telescopio, pero adicionalmente tenemos todo lo que se va acumulando de materia oscura hasta que llegamos al borde del universo, básicamente. Y eso crea un factor de 10 adicional en aumento. O sea, aumenta la capacidad de nuestros telescopios en un factor de 10. Nos ayuda a ver más allá en el universo. Muchas gracias, Diego. Por aquí Juan Pablo nos añade a la pregunta que nos había hecho ahorita sobre a cuáles regímenes de temperatura te refieres cuando hablas de materia oscura fría. Bueno, ahí el concepto de temperatura
es más no astrofísico, sino de física de partículas. Básicamente ahí lo que uno está hablando es la velocidad a la que se mueven las partículas. Entonces es como un abuso de lenguaje. Frío quiere decir que se mueve a velocidades bajas, es decir, que sus velocidades no son relativistas. Por ejemplo, el electrón lo podemos ver en todos esos regímenes. Un electrón en un átomo de hidrógeno que tiene pues está asociado a una energía de 13 electronvoltios, se mueve a velocidades súper bajitas. Ese electrón es no relativista y gracias a eso podemos utilizar la ecuación de Schrödinger sin tener que ir a la ecuación de Dirac. ¿Listo? Entonces, lo podemos ver al revés, ¿cierto? Como los cálculos se hacen es con la teoría relativista. Si uno quiere hacer un cálculo muy fino del átomo de hidrógeno, tiene que utilizar la teoría de Dirac, que es relativista, y utilizar el límite de bajas velocidades, el límite no relativista, y hacer las predicciones para poder explicar, por ejemplo, la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno ya está en el átomo de plomo, la cosa es muy diferente. Ahí los electrones están muy lejos del núcleo y esos electrones ya son relativistas. Entonces ahí uno ya tiene que utilizar la ecuación de Dirac, ahí la ecuación de Schrödinger no vale. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, la diferencia potencial entre dos placas, una placa de plomo con otra placa así, genera 12 electronvoltios. Si uno utiliza una teoría no relativista, considerando los electrones como a bajas velocidades, solo sería capaz de explicar 2 voltios, 2 de los 12 voltios. Si estudias una batería con la ecuación de Schrödinger no relativista, solo eres capaz de generar 2 voltios. Para generar los 12 voltios necesitas utilizar la ecuación de Dirac con efectos relativistas. Entonces, de alguna manera, al prender el carro, estamos utilizando la relatividad especial. Lo mismo acá, ¿cierto? Entonces, simplemente se refiere a las velocidades. Si las velocidades son muy bajas y tengo que utilizar el límite no relativista, a eso le llamo materia oscura. Si las velocidades son más altas, las partículas se están moviendo más rápido, a velocidades apreciables, entonces es tibia. Si ya son neutrinos que se mueven a la velocidad de la luz, a eso se le llama materia caliente. Entonces los neutrinos es una componente oscura del universo, pero caliente. Los neutrinos son se llaman literalmente materia oscura caliente. Muchas gracias, Diego. Por aquí Isabel Mosquera nos pregunta si nos podés recordar, porfa, el número del archive que hiciste referencia sobre el mundo oscuro. Es un Physics Report 1712.06615. Yo creo de todas maneras que el link de esta charla es fácil de recordar. Quizás sea más fácil de recordar el link. Ponen bit.ly/gran universo, todo en minúscula. Entonces les aparece y ahí está la referencia también. Perfecto. Igual ya también les respondí, pues mejor dicho, como un comentario a esa pregunta. Después Santiago Nieto Cáceres nos pregunta, ¿cómo es que pueden medir esa temperatura de 2.7 grados Kelvin de la radiación cósmica? Bueno, la radiación cósmica es una radiación de cuerpo negro, que son puros fotones. Entonces, básicamente lo único que hay que hacer es salir del ruido atmosférico. Entonces, básicamente pones un termómetro en un satélite, literalmente así. Y entonces el termómetro está contando el número de fotones que están llegando ahí. ¿Listo? Y el conteo de esos fotones, midiendo su frecuencia, da una distribución de cuerpo negro, y esa distribución de cuerpo negro tiene asociada una temperatura. Entonces, el 2.7 grados Kelvin equivale a la temperatura de radiación de cuerpo negro de los fotones que se miden fuera de la atmósfera, en un satélite, en todas las direcciones. Y siempre da lo mismo.
Pues hay que ser un poco cuidadoso con eso en el sentido en que acá esta figura es un poco tramposa. Esta figura, que es la radiación de cuerpo negro, tiene un gran brillo a lo largo de la línea vertical en esta visualización que corresponde a la galaxia, es decir, a todas las estrellas cercanas. Entonces ahí hay que ser como programas muy sofisticados para restar ese ruido de la galaxia. Pero cuando uno está mirando extragalácticamente, está mirando al universo profundo, entonces los fotones que llegan ahí son los de la radiación. Es simplemente contar fotones y medir su frecuencia. Y el gráfico de eso da la radiación de cuerpo negro, que es, digamos, la radiación de cuerpo negro más precisa que ha medido la humanidad hasta ahora. Y la temperatura está asociado a la temperatura de la distribución de la radiación de cuerpo negro. Ese es el 2.7 grados Kelvin. Muchas gracias, Diego. Por aquí Walter nos dice que excelente, que muchas gracias. Juan Pablo Arenas también nos dice que muchas gracias. Isabel nos pone otra preguntita. ¿Podría haber estructuras como galaxias solo de materia oscura que no tengan materia bariónica, que anden por el universo como solo hueso sin cuerpo? Sí. Eso ahora bueno, estructuras de ese tamaño. La principal restricción es lo del Ballet Cluster, la colisión esta que ha dejado los halos de materia oscura poco interactuantes. Entonces, ahí lo que se maneja es que si hay estructuras de muchas masas solares, por ejemplo, una galaxia tiene 100.000 soles, una estructura de esas puede existir como materia oscura solamente si está en un radio muy, muy pequeño, como digamos el tamaño de un agujero negro. Que si se expande mucho, entonces ya sería muy difícil de explicar por qué no autointeracciona en las colisiones que se han observado de galaxias. Entonces, básicamente es como esas dos alternativas, o que sean partículas tipo partículas elementales, o que sean estructuras muy vacías, muy masivas, pero compactas. Son como las dos alternativas para tener materia oscura. Pero estructuras grandes, extendidas, es complicado hacerlo cuadrar con las observaciones. Muy bien, gracias, Diego. Luego, de Joan Carrillo, nos pregunta, respecto a la simulación que comentó sobre la evolución del universo, ¿cómo se escogen las condiciones iniciales? Esto es una distribución gaussiana de inhomogeneidades. ¿Listo? Entonces, básicamente, uno hace lo que se llama una distribución estocástica del gas inicial para que se acumule en pequeñas regiones y que simule muy bien lo que pasa en la radiación cósmica de fondo. Entonces, eso se logra poniendo lo que se llama perturbaciones iniciales. Básicamente, estas simulaciones tienen unos objetos mínimos, que son una partícula, que puede ser, por ejemplo, el tamaño de una galaxia, por una simulación así muy, muy bruta. Las simulaciones modernas tienen ya tamaños mucho más pequeños, casi que de estrellas. Entonces tienes un gas que inicialmente está distribuido homogéneamente, o sea, partículas, cada una representando el tamaño, por ejemplo, de una superestrella, distribuida homogéneamente, y luego mandas una señal estocástica que te lo distribuya de una forma similar a la radiación cósmica de fondo. Y esa sería tu condición inicial, de ahí partes, ya que queden esas pequeñas inhomogeneidades, que tienen que ser del mismo orden de las variaciones en la temperatura de la radiación cósmica de fondo, o sea, como en la quinta cifra decimal. Y a partir de allí ya dejas correr el programa. Perfecto. Ahora tenemos por aquí una preguntita de un amigo personal mío, Andrés Monroy, al cual le doy saludos, y nos dice, hola, si los neutrinos son materia oscura, ¿cuál es la materia oscura que no se conoce?
una materia oscura que no se mueva tan rápido. El problema de la materia oscura que caliente es que sería al revés, es decir, primero se formarían las estrellas y luego se formarían los cúmulos de galaxias. Y entonces cuando uno intenta hacer la simulación con eso de ahí no te sale nada parecido al universo normal. Entonces los neutrinos no pueden perturbar las simulaciones. Entonces para eso necesitas meter una partícula que sería como el gas no interactuante, que se mueva muy despacio, no se puede mover a la velocidad de la luz. Y eso es el 25% del contenido de materia oscura del universo. Ese pequeño aporte de los neutrinos como materia oscura caliente equivale a la masa de todas las estrellas. ¿Listo? Y eso pues hace parte del universo, pero no funciona para explicar formación de estructuras. Para explicar formación de estructuras tienes que meter algo similar a los neutrinos, pero que se muevan mucho, mucho más lento. No se pueden mover a la velocidad de la luz. Muy bien. Por acá nos pregunta Walter, es decir, que hasta dónde puede utilizar la teoría cuántica de Schrödinger y la de Dirac. Me imagino que hace referencia al comentario que hizo usted hace un rato sobre la utilización de ambas. Bueno, entonces, eso es como cuando uno está en gravitación, ¿cierto? En gravedad, dependiendo del problema, uno utiliza la relatividad general completa, por ejemplo, en sus soluciones numéricas, o fórmulas analíticas, o la física newtoniana. Entonces, en problemas de física de partículas es similar. Entonces, si uno está trabajando con sistemas donde el número de partículas se conserva, utiliza y los estados están a muy baja temperatura, entonces utiliza la mecánica cuántica convencional. Sin embargo, ya con sistemas donde las partículas están interaccionando, se están creando, destruyendo y eso, entonces ahí hay que ser muy cuidadosos con la velocidad a la que se mueven las partículas. Entonces, básicamente cualquier cosa que no conserve el número de partículas hay que tratarla con teoría cuántica de campos, o sea, con la teoría de Dirac relativista. Es como el método más simple. Entonces, uno de estos problemas que no conservan partículas los utiliza esa teoría súper pesada, que es la teoría cuántica de campos, pero al final, para encontrar el resultado, tiene que ir al límite no relativista, es decir, desechar un montón de términos y quedarse solo con las contribuciones no relativistas. Entonces, por ejemplo, en los cálculos de materia oscura, en el universo primitivo, uno hace los cálculos normales como si fueran partículas relativistas y ya al final, cuando va a calcular lo observable físico, toma el límite en el que la velocidad tiende a cero. Aquí hay como una preguntita adicional de la misma persona, de Walter. Nos dice que, ¿y cuál teoría me explica mejor si la gravedad se curva? La relatividad general hay que aplicarla cuando la gravedad se curva. Y hasta el momento no se ha necesitado nada más allá de la relatividad general. Gracias, Diego. Por aquí Santiago Nieto nos dice que muchas gracias. Consuelo Álvarez también nos dice que muchas gracias, que muy interesante. Y finalmente Jaime Vélez nos preguntó sobre el link de la presentación, pero ya alguien más le ha respondido pues eficientemente. Muy bien, yo por aquí no veo ninguna otra pregunta. No sé si Diego de pronto tenga algún comentario adicional antes No. de terminar. Bueno, pues yo sí quería aprovechar este último segundito para agradecerle a todo el grupo de comunicación de la Universidad de Antioquia, tanto pues el grupo central encabezado por Luz Adriana, que nos ha colaborado con todo este proceso de poder llegar hasta ustedes a través de estos canales, la preparación técnica, Hugo que nos ha estado acompañando todos estos días, aquí pues sí aguantándonos pacientemente y adicionalmente a la comunicadora, a la diseñadora de la Facultad de Ciencias Exactas también,
que nos han ayudado, pues, y que si no fuera por todo este grupo, no sería posible llevar a cabo todo este proceso. Y finalmente, pues, agradecer a todos los profesores que han participado también de esta iniciativa, Diego que está aquí con nosotros, Giovanni Mejía y Nelson Vanegas. Muchísimas gracias a todos.